no me pasa la prueba. Listo el numerador, vámonos para abajo, para el denominador. Recordemos otra vez. El denominador es producto de una multiplicación, de una sumatoria, de unas áreas reales multiplicado por unos factores de corrección. Cada uno de los factores de corrección expresa un fenómeno social que fue incluido en el modelo. De manera que, sin discutir las áreas reales planteadas en el proyecto de acuerdo y asumiendo que todas ellas son absolutamente verídicas y que fueron bien tomadas y bien relacionadas, me iré aceptando los factores de corrección. Arranquemos por uno, por el que se trabajó con más profundidad, el factor de beneficio. Siguiente. Primera parte, factor de beneficio. ¿De qué se trata esto? El factor de beneficio mide qué tanto un predio se ve afectado o perjudicado, porque puede ser perjudicado, por la construcción de una obra pública. Y es muy sencillo, es a través de una diferencia. Se mide el valor del predio antes de la construcción de la obra y luego se mide el valor del predio después de la construcción de la obra. Si hay una valorización producto de esa construcción de la obra, hay un beneficio. Y a eso se conoce como el factor de beneficio. En esta parte voy a centrarme en dos ítems. Primero, voy a hablarles del valor del avalúo sin el proyecto, conocido como el VASP, valor del avalúo sin el proyecto, para posteriormente adentrarme en el valor del avalúo con el proyecto, es decir, con las obras de valorización ya plenamente funcionantes. A este método se le conoce como el método de doble avalúo. Siguiente. Bien, lo primero es que vuelve y juega. En el proyecto y en el estudio del beneficio, cuando vamos a analizar cómo sacaron esas cifras, de dónde hicieron el análisis histórico del valor antes del proyecto, antes de la realización de las obras, de dónde sacaron las cifras antes de la realización de las obras, de esos avalúos, pues no nos dicen mayor cosa. Lo que nos dicen es que corresponden a los archivos del contratista que no son analizados. Lo que nos dicen es que hay unos estudios anteriores los cuales tampoco son reseñados, ni descritos, ni explicados. Y unos periódicos y revistas que yo no sé cuáles se llamarán de otras páginas que tampoco tenemos derecho a saber cómo son ni dónde están. En otras palabras, el estudio supone que toda el área de influencia de esas 10 comunas, divididas en subzonas, todos esos predios caben en esos avalúos históricos. Y el autor presenta esos avalúos históricos y conforme se pone eso. Yo hice unos análisis de unas cosas que yo no las entiendo, eso ustedes me digan lo siguiente. ¿Cómo le parece que según el estudio de beneficio, el metro cuadrado de canal es igual al metro cuadrado del poblado 2? Todos saben que la canal está poblado 2. Siguiente. ¿Cómo les parece que el estudio de beneficio dice que el metro cuadrado de Providencia es más barato que el metro cuadrado en Barajas, en Villa del Prado? 490.000 pesos en Providencia, 540.000 pesos en Villa del Prado. Ahí sí, mejor dicho, que me explique. No entiende. Ojo, precios constantes, sin el efecto de la inflación. Estamos analizando los precios constantes. Siguiente. ¿Cómo le parece que el metro cuadrado del jardín es más económico, es igual, es tan costoso como el metro cuadrado de Berlín? ¿Por qué? Yo no entiendo. Obviamente que el metro cuadrado del poblado es mayor que todos, del poblado 2. De manera que de entrada siquiera un hombre que le entre la duda del valor del avalúo antes del proyecto. Siguiente. Hágame esto, como dice un amigo, póngame a ver este tronco en la uña. El metro cuadrado de Villa del Prado es más costoso que el de Marallo. Lo que pasa es que como no tenemos las páginas web que tenía el consultor, ni acceso a los periódicos que se leen, ni al archivo que él tenía, pues uno no sabe cómo inferir esto. Lo que pasa es que es muy duro botar las cosas.
¿Cómo hace uno? Póngase en el lugar de nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para votar un proyecto que no tiene la información y que presenta este tipo de inconsistencias? Hoy en la primera parte del primer factor. Siguiente. Bien. Vamos a la segunda parte del factor. El valor del avalúo ya con proyecto. Imaginémonos que están las obras funcionando, imaginémonos que ya tenemos esas 6 obras que van a traer todas las consecuencias positivas que sabemos que tienen. Perfecto. Vamos a analizar el impacto. Lo primero que quiero referirme es a la elección de la zona testigo. A ver si me pueden entender. Como el método dice que es imposible medir el avalúo de los predios después de la construcción de las obras, asume que se comportarían como una zona testigo. La zona testigo en este caso es la Veracasa, la avenida Veracasa. A ella la llaman como zona testigo. Siguiente. Califican todas las anteriores zonas que tuvieron valorización, le hacen una tabla de hoja, le dan unos valores y escogen a la de mejor comportamiento. El resultado de esa ponderación, que tampoco sabemos quién la calificó y cómo sale y por qué sale, es que la avenida de la casa obtiene el mejor puntaje. Mientras tanto, las otras bordean el 42-43%. Les voy a explicar bien. Se van a imaginar que viven en una cuadra de 5 casas. 4 vecinos no tienen carro. Y el último vecino tiene 5 carros. La conclusión, tomando al vecino mejor calificado, es que los vecinos de la cuadra todos tienen ya 5 carros. ¿Me hago entender? El problema de tomar datos atípicos para hacer inferencias con él de manera estadística es que confunden los resultados. Los datos atípicos sesgan los resultados. No se pueden tomar datos atípicos y la avenida de la casa muestra un comportamiento único, especial y diferente al normal. Miren ustedes. La calle 50 fue calificado con un 42. El acceso al colegio de la calle con un 45 y la conexión al Nuevo Sur con un 43. Yo creo que la ciudad se comporta más parecido como esto. Perfecto, si no tomamos entonces la avenida de la Independencia. Bueno, perfecto. Pero ojo, que este es un dato totalmente atípico y es un dato que no permite hacer cálculos e inferencias. Siguiente. Miren, aquí hay parte de las encuestas, lo que pasa es que estoy viendo muy mal. Una de las variables de la ponderación para la calificación que dio como resultado elegir la zona de la avenida de la casa como zona testigo fue la irrigación amplia del bienestar. Ojo pues, todos sacaron 6. Pero no escogieron a esa. No. Escogieron a la que sacó 10. Esto va a traer muchos problemas, porque estamos pensando que toda la ciudad se va a comportar como la avenida de la casa y eso no va a pasar. Sigamos. ¿Quién trae las preguntas? El problema no fue solamente que se escogiera la zona testigo equivocada. El problema además fue que se tomó otro supuesto, y es que la valorización que tuvo los años siguientes de la construcción de la ahora avenida de la casa, esos 5 años siguientes, de esa misma manera se va a comportar toda la ciudad en esos mismos porcentajes después de la construcción, una vez iniciada la construcción después de la construcción de valorización de las obras por valorización. Siguiente. Les explico un poquito a eso lo que nos puede. Siguiente, ya lo vemos esto. La zona testigo es la referencia para el cálculo, para imaginarnos cómo sería el avalúo después de las obras de valorización. La zona testigo, el primer año de construcción de las obras, el avalúo se incrementó en un 10,59, al año siguiente en el 8,6, al año siguiente en el 6,47, al siguiente en el 7,86 y al final en el 7,29. En otras palabras, el proyecto asume que la ciudad se va a incrementar la valorización en estos porcentajes al igual que la zona testigo.
está equivocado. Porque es que el supuesto asume que los precios en los predios de Pereira son esos predios, los predios de esos predios de Pereira solo subirían a consecuencia de valorización. Y existe lo que se conoce como una inercia inmobiliaria. Aquí hay 4 casos, pero los puede coger cualquiera de los gráficos. A precios constantes, valor del metro cuadrado, a precios constantes. Lo único que hay que tener aquí, y hay que apreciar en estas gráficas, es la tendencia. Miren la tendencia, ganan vecinos, aumentar el precio por metro cuadrado. ¿Qué dice acá? Colegio Franciscana de Alrededores, aumentar el metro cuadrado. La Chulia, aumentar el metro cuadrado. ¿Qué dice acá? Barrio Alfonso López, aumentar el metro cuadrado. Mi punto es, no se puede asumir que el incremento de los años siguientes de la valorización corresponde única y exclusivamente a la injerencia que tenga esa obra y a la presencia de esa obra. Esto es un error craso. En Pereira vale un predio sencillamente por estar ubicado en la ciudad, por estar en Pereira. Su casa, la mayoría de las casas de toda la ciudad, aumenta año tras año el precio, quitando el efecto de valorización, no porque pasa por allí obras públicas, sino porque está en Pereira. Esa es la razón. Ese efecto no fue descontado. Asumimos un supuesto falso y llegamos a equivocaciones falsas e equivocadas. Siguiente.